No es descabellado decir que los cárteles de drogas controlan gran parte del territorio mexicano. Hace décadas que los criminales se expanden por cada rincón del país, llevándose tras su paso las vidas de miles y miles de inocentes. Entre decenas de grupos resaltan entre ellos bandas como el Cártel de Sinaloa, el CJNG, el Cártel del Noreste y demás células. Frente a esta situación extrema, las fuerzas de seguridad encabezan una guerra que lamentablemente está lejos de ser ganada. Sin embargo, cada tanto se dan pequeñas victorias que son un halo de esperanza frente a esta creciente ola criminal. Hoy en esta nueva entrega de Militarmente, vas a conocer algunos reñidos enfrentamientos entre las fuerzas mexicanas y diferentes cárteles de México. Acompáñanos a Tamaulipas, Michoacán y Sonora. Te prometemos que el viaje valdrá la pena. A comienzos del año 2023, el secretario de Estados Unidos, Antony Blinken, aseguró que los cárteles de droga controlan gran parte de México. Frente a esta situación, el presidente López Obrador negó que existan regiones del país manejadas por el narcotráfico, asegurando que no hay ningún estado del territorio nacional que no tenga presencia de alguna autoridad. Para poder determinar cuál de los dos países está cerca de la verdad, es necesario no dejarse convencer por rumores y prejuicios y analizar algunos de los casos que suceden allí. Saber cómo culminaron algunos de los enfrentamientos entre delincuentes y el ejército mexicano puede darnos algunas pistas. El primero de los combates que vamos a contarte hoy sucedió al noreste del país, específicamente en Tamaulipas. Es uno de los estados más afectados por la violencia, principalmente causada por el crimen organizado. Esto en gran medida se debe a que su ubicación representa una posición estratégica para diferentes cárteles, dado que limita con Estados Unidos y facilita el tráfico de drogas. A mediados de 2020, Tamaulipas estuvo en boca de todos, cuando fue sede de un violento enfrentamiento entre el ejército y un grupo criminal de la región. Como todas las noches, oficiales del 16º Regimiento de Caballería patrullaban las calles de la colonia El Fresno, cerca de la frontera con Estados Unidos. Pero esa madrugada del mes de julio fue diferente a todas las demás. En la oscuridad de la noche, estos oficiales del ejército fueron emboscados por un grupo de sicarios. La sorpresa fue tal que en tan solo segundos, los soldados mexicanos se vieron obligados a repeler la agresión. Al igual que en una batalla campal, no había tiempo para reflexionar. Eran ellos o sus enemigos. Así, una lluvia de balas se desató en plena carretera. Lo que acabas de ver en las imágenes es el momento en que los oficiales se ponen la situación al hombro. Desde un vehículo, un elemento maneja un rifle de asalto mientras persigue a una camioneta que en su interior transporta a una docena de agresores. Segundos después, el uniformado recarga su arma y vuelve a disparar contra el vehículo de los delincuentes, justo en el momento en el que intentan hacer un giro en la carretera. Así, este cambio de dirección fue lo que terminó con su fallida emboscada. Luego de este momento de tensión, los soldados mexicanos pudieron acercarse al lugar y confirmaron que después de haber puesto en riesgo su vida, habían logrado abatir a 12 hombres en la oscuridad de la noche. Las imágenes que verás a continuación son la prueba de que pueden intentar emboscar al ejército, pero corres el riesgo de perder. Por suerte no se registraron bajas de militares. Solo resultaron dañados por los disparos 3 vehículos oficiales. Al terminar el operativo, entre varias armas largas, se incautaron 2 fusiles Barrett con capacidad para atravesar blindajes, así como diversos cargadores y cartuchos. Al acercarse a los caídos, no solo lograron concretar una victoria y secuestrar armas mortales, sino que pudieron obtener pistas respecto a qué grupo pertenecían estos criminales. Los pistoleros estaban vestidos con ropa camuflada, semejante a las que utilizan los integrantes de las Fuerzas Armadas,
pero llevaban en sus brazos una etiqueta distintiva, la cual los identificaba como miembros del Cártel del Noreste. Este dato fue fundamental para poder identificar posteriormente al grupo criminal específico. La banda responsable del ataque fue la Tropa del Infierno, brazo armado del Cártel del Noreste y a su vez una fracción disidente de los Zetas. Llevaron adelante esta acción como represalia del asesinato de uno de sus líderes, Alejandro Salcido, alias El Ping-Pong. El capo se encontraba en la lista de los más buscados del Programa Binacional de Seguridad y Prosperidad y había sido abatido luego de un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad en marzo de 2020. Antes de viajar al estado de Michoacán, vamos a contarte sobre otro enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y un grupo criminal en otra ciudad de Tamaulipas, exactamente en Matamoros. Si bien se trata del mismo estado, la proliferación del crimen es tal que el cártel protagonista de este caso es otro. Grupo Escorpión, a la orden para el desorden. Grupo Escorpión, perdón, jefe 19, a la orden. Grupo Escorpión, a la orden del jefe 19. Así como pudiste escuchar, se trata de los Escorpiones, el brazo armado del Cártel del Golfo. De acuerdo con reportes de inteligencia de la Secretaría de Marina, el Grupo Escorpión está integrado por ex policías estatales, municipales y judiciales, por lo que cuentan con una gran capacidad operativa. Esta banda fue creada a comienzos de los años 2000 como guardia personal del ex líder del Cártel del Golfo, Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, mejor conocido como Tony Tormenta, el capo que fue abatido por fuerzas federales en noviembre de 2010. El 4 de septiembre de 2023, esta banda con más de una década de historia fue el rival de la Secretaría de Marina en Matamoros. De acuerdo a la información compartida por la Vocería de Seguridad del Estado, elementos del ejército llevaban a cabo un operativo para dar con el paradero de José Alberto García Vilano, alias La Quena 19, y máximo jefe del Grupo Escorpión. En esta oportunidad, las fuerzas de seguridad estaban preparadas y sabían a quiénes se enfrentaban. Por este motivo, el despliegue por tierra estuvo acompañado por un helicóptero que sobrevoló los cielos durante la operación militar. Luego de seguirlos de cerca y ubicar a los criminales, los militares lograron encerrarlos en la calle Naranjo, en un barrio residencial. Enfrentados uno contra el otro, ambos bandos protagonizaron una reñida confrontación. Ningún efectivo de las fuerzas de seguridad resultó herido, pero sí se reportaron 4 muertos del lado de los Escorpiones. Sin embargo, no se informó oficialmente si uno de los caídos fue La Quena 19. La oscuridad del hecho fue tal que no hay demasiada información al respecto, por lo que los datos que la prensa llegó a obtener son confusos y contradictorios. Lo que sí estaba claro es que en esta oportunidad el Ejército de México buscaba dar con el paradero del líder de los Escorpiones, debido a que su banda criminal había sido la responsable del secuestro de 4 turistas estadounidenses meses atrás, en marzo de 2023. En las siguientes imágenes vas a poder ver cómo uno de los sicarios de este grupo secuestran a inocentes sin motivo aparente. Luego de esto, los tuvieron secuestrados en diferentes puntos de la ciudad. Lamentablemente, 2 de ellos fallecieron, mientras las otras 2 personas pudieron volver a su país. Como todo grupo criminal, este no es el primer secuestro que tienen en su haber. Otro caso muy relevante se dio también en Matamoros en febrero de 2023. Los sicarios de todo el país se creen dueños del territorio, y allí donde las autoridades no están, consideran que tienen la potestad de actuar como fuerzas de la ley. Como te contamos, Tamaulipas se encuentra en un punto clave para el tráfico de drogas a Estados Unidos. Proliferan cientos de bandas criminales, algunas de muy poca monta y con poca experiencia, que se atreven a vender estupefacientes teniendo la ilusión de poder manejar el territorio. Así, un grupo de personas que llevaban adelante actividades de narcomenudeo se encontró ante el temible Grupo Escorpión.
una docena de criminales fueron interceptados por elementos del Grupo Escorpión, quienes se sintieron personalmente atacados porque estaban vendiendo metanfetamina en su región. El hecho salió a la luz porque la banda criminal grabó un video y luego lo hizo circular por redes sociales. En un fragmento del siguiente clip se puede ver cómo las víctimas se encuentran de rodillas y atadas por la espalda a merced de sus captores. El Grupo Escorpión no permite la venta de cristal ni fentanilo aquí en las fronteras. ¿Están arrepentidos? ¡Sí, señor! Para todo aquel vendedor y consumidor de cristal y fentanilo, no hay perdón. Atentamente el Cártel del Golfo, Grupo Escorpión. Tanto el secuestro de los estadounidenses como el de estos criminales dan cuenta de que, aunque las fuerzas de seguridad estén presentes en el territorio, hay muchos casos en los que no interfieren en la situación a tiempo. Allí donde no llega el orden, el crimen organizado toma el poder y convierte la región en su reinado de terror. Nuestra próxima estación es Michoacán, estado que tampoco está exceptuado de las garras de la delincuencia. Dada la peligrosidad que se vive allí, pocas son las personas que han logrado recorrer completamente Michoacán. Ya sea por el narcotráfico o por los grupos de autodefensas, la violencia se ha apoderado de la región y hace imposible adentrarse en el territorio sin correr el riesgo de morir en el intento. Su clima y geografía hacen de la región un lugar propicio para el cultivo de coca, marihuana y amapola, un paraíso terrenal para la producción de droga. El narcotráfico se instaló allí y la violencia se incrementó exponencialmente cuando en el 2006 el gobierno mexicano declaró formalmente el inicio de la guerra contra el narcotráfico. Entre otros, los grupos criminales históricos de la región son la familia michoacana y los caballeros templarios, pero desde hace algunos años el cártel Jalisco Nueva Generación ha empezado a disputar el territorio. Gracias a su poder expansivo, esta banda ha sido la que más rápido ascenso tuvo en el país y también es la que más enfrentamientos ha tenido con el Estado mexicano. Ten en cuenta que su líder es Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido como El Mencho, uno de los capos más buscados por Estados Unidos. Una serie de videos que circularon por redes sociales revelaron que en 2020 sucedieron enfrentamientos en la región de Tierra Caliente entre un grupo del CJNG y Fuerzas Armadas. En el siguiente video se puede ver cómo el ejército despliega su poder armamentístico. Aquel día los pobladores de la zona de Aguililla reportaron al menos 6 enfrentamientos. Si bien no hubo información oficial al respecto, se supo que las fuerzas de seguridad lograron abatir a un civil que se presume perteneciente al grupo criminal. Pero esta no es la única confrontación sucedida aquel año. En 2020 se registró otro enfrentamiento también en Michoacán. Presta atención. El caso que verás a continuación tiene similitudes al que te comentamos al inicio del video en Tamaulipas. Mientras los elementos del ejército realizaban labores de vigilancia en el municipio de Aguililla, observaron a varios individuos afuera de un domicilio portando armas de fuego. Al ver a los oficiales, lejos de guardar la calma y sin dudarlo un segundo, abrieron fuego en contra de las fuerzas federales. Por suerte, los uniformados no solo lograron repeler la agresión, sino que además acabaron con la vida de 2 delincuentes y pudieron detener a 10 integrantes del grupo criminal. También les aseguraron cientos de cartuchos útiles de diferentes calibres, un par de lanzagranadas y explosivos. A los detenidos se les fijaron 2 meses de investigación complementaria y se les impuso como medida cautelar la prisión preventiva, por lo que quedaron detenidos. Ahora te invitamos a nuestro último destino, Sonora. Este estado se encuentra ubicado en la región noroeste del país y ocupa el segundo lugar en extensión de todo el territorio nacional. Según una investigación de la Sedena, los grupos criminales de la región han montado una compleja red para mover la droga a todo lo largo y ancho del estado, pues han aprovechado todos los transportes disponibles, tanto terrestres como aéreos y marítimos.
El despliegue es tal que ni siquiera la instalación de puntos de vigilancia militar ha sido suficiente para frenar el trasiego de narcóticos allí. En este contexto, el 2 de julio de 2022 sucedió un hecho tan brutal que hasta el mismísimo López Obrador, presidente del país, tuvo que hablar sobre lo acontecido. En esta oportunidad el enfrentamiento fue entre elementos del ejército mexicano y el cártel de Sinaloa, el grupo criminal del Chapo Guzmán. Todo comenzó cuando el ejército desplegó un operativo sorpresa para dar con la detención de Francisco T., alias El Duranguillo. Este hombre es considerado uno de los principales generadores de violencia en la región, ya que es uno de los capos de Los Chapitos, el grupo creado por los hijos de Guzmán. Los elementos del ejército lograron dar con El Duranguillo en la carretera Alzáric, en el municipio de Altar, y fue allí en donde comenzaron los enfrentamientos. Tras la detención del líder, varias decenas de sicarios rodearon a los oficiales para intentar negociar su liberación. Además, por varias horas, el Comando del Crimen Organizado bloqueó las principales rutas y avenidas en Altar, Caborca y Pitiquito, al tiempo que sostuvieron enfrentamientos con las Fuerzas Armadas. Sí, todo esto sucedió en el mismo día, en la misma región. Puedes ver parte de la escena con tus propios ojos. Al terminar el enfrentamiento, los individuos capturados por la Sedena, en colaboración con la Guardia Nacional y la Policía Estatal, fueron El Duranguillo y 3 sicarios más. A los 4 se les confiscaron armas de asalto de gran calibre, cargadores, cartuchos, equipo táctico y vehículos. El hecho fue considerado por la opinión pública como una gran hazaña, ya que aunque los sicarios presionaron para lograr la liberación de su líder, no pudieron lograrlo. Si bien la guerra contra el narcotráfico está lejos de finalizar, existen hechos como estos que, aunque aislados, dan una incipiente esperanza de que estos niveles de violencia algún día se terminen. K8, una aguililla, K8 heridos, X13, K8. El Cártel Jalisco Nueva Generación tiene una carta de presentación muy sencilla que consiste en 3 elementos: violencia, violencia y más violencia. Esta organización criminal liderada por El Mencho Oseguera Cervantes ha llevado el accionar del narcotráfico a niveles brutales de asesinatos, torturas y vejaciones en general. Lo increíble de los sicarios que componen su agrupación es que no solamente descargan estas sanguinarias acciones en contra de sus enemigos en el rubro ilegal, sino que además lo hacen con las autoridades para que entiendan que nadie puede meterse en sus negocios. En este video te contaremos cómo opera el CJNG, cómo está compuesto y cómo es su mortífero repertorio. Para ello vamos a ejemplificar con un atentado ocurrido en junio de 2020, pero podríamos haber elegido muchísimos más, ya que el poder de fuego y de violencia de este grupo narco no conoce límites. Bienvenidos otra vez a Militarmente y prepárense para una aterradora historia de la organización más sanguinaria de México. ¡Comencemos! En diferentes zonas de México, el dominio de grupos criminales, sobre todo de cárteles de narcotráfico, es un fenómeno cada vez más común. Estas agrupaciones criminales toman el territorio de forma violenta e ilegal y luego se lo disputan con las Fuerzas Armadas Nacionales y sus competidores de otros cárteles. En Michoacán, por ejemplo, a diario hay al menos 2 asesinatos como consecuencia de esta situación insostenible. La población vive en constante terror, siempre en medio de estas disputas por el control del territorio.
Es moneda corriente que se conozcan noticias de ejecutados, descuartizados, colgados y baleados. Las fuerzas de seguridad, tanto las federales como las locales, son objetivos frecuentes del crimen organizado. Esto se debe a que los sicarios quieren desincentivar las redadas militares y sobre todo porque ahora tienen el poder de fuego para hacerlo. Las guerrillas narco hoy tienen tanto o más armamento como los soldados a los que se enfrentan. Michoacán es uno de los frentes en donde se producen muchos de estos violentos combates. Esta zona es un territorio en disputa entre los grupos de autodefensa y el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación, que ha sido señalado por las autoridades como responsable de incontables ataques a policías y elementos de la Guardia Nacional, siempre con consecuencias fatales. Por ejemplo, el 14 de octubre de 2019, un grupo de agentes que se encontraba patrullando el municipio de Aguililla fueron emboscados por criminales armados. En dicho atentado, al menos 13 policías murieron y otros 9 resultaron heridos. Estas patrullas salieron por la mañana para cumplir el mandato judicial de acompañar a una madre y a su hija a hacer una diligencia en Morelia, la capital de Michoacán, dada la peligrosidad que acusa esta zona. En el trayecto fueron atacados por más de 30 personas en posesión de armas de grueso calibre a bordo de 5 vehículos blindados, una clásica trampa del cártel. Durante la masacre, como no podía ser de otra manera, los miembros del CJNG filmaron todo lo sucedido a modo de firma de los crímenes cometidos. Pero el atentado del que vamos a hablar hoy es más salvaje, ya que los rumores dicen que fue llevado a cabo por una razón muy simple: por aburrimiento de las tropas del CJNG. En una carretera rural de Chinicuila, también en el estado de Michoacán, elementos de la Guardia Nacional patrullaban tranquilos y despreocupados. Si bien los informes oficiales dicen que no había razón para que vigilaran esa zona en particular, hay fuentes que indican que se encontraban realizando esa ronda porque estaban intentando encontrar maquinaria pesada utilizada para construir caminos en la selva que había sido robada por los narcos. Cualquiera fuera la razón, este contingente de la Guardia Nacional fue emboscado por miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación el 7 de junio de 2020 a las 7:35 de la tarde. Los efectivos circulaban por el sitio a bordo de 2 camionetas de la Marina y Guardia Nacional, cuando en el trayecto al menos 10 vehículos de los sicarios ya los estaban esperando para atacarlos. Al detectar las unidades de los uniformados, los criminales abrieron fuego en su contra sin mediar ningún tipo de palabra. El armamento utilizado por el CJNG era verdaderamente escalofriante, ya que dispararon a la comitiva con rifles de asalto y fusiles Barrett calibre .50. Ante la situación de hostilidad inmediata, los agentes descendieron de sus vehículos y se colocaron en la parte trasera para resguardarse y tener un lugar más seguro desde el cual responder al fuego enemigo. Según atestigua un video grabado por los propios uniformados, nunca dejaron de contestar los disparos de los guerrilleros narco, aún estando en inferioridad de condiciones. Finalmente, los efectivos consiguieron replegar a los sicarios, pero el precio fue verdaderamente muy alto. 4 elementos de la tropa resultaron heridos y lamentablemente 2 de ellos perdieron la vida en el lugar a poco de comenzar el enfrentamiento. En el evento fallecieron los oficiales César David R. y Néstor Daniel S., mientras que los uniformados Sheila Berenice G. y Flavio Oscar G. fueron trasladados a un hospital donde fueron atendidos y salvados de una muy probable muerte. Hasta el día de la fecha, las autoridades no han detallado los motivos del ataque, aunque aquel sitio era conocido por los violentos pleitos entre cárteles y elementos de las Fuerzas Armadas. La sospecha de que fue un atentado sin sentido para divertirse sigue resonando al interior de las fuerzas. Si bien no se pudo constatar oficialmente, se sospecha que también fueron abatidos algunos de los sicarios del clan narco que cometió el ataque, entre ellos presuntamente Nazario Cázares, alias El Sello Rojo, lugarteniente del CJNG en la región. El Sello Rojo, oriundo del poblado La Nuez del municipio de Chinicuila, era uno de los hombres más fuertes y cercanos al Mencho Oseguera Cervantes. Se presume que antes de unirse a las filas del CJNG, perteneció a las autodefensas de la Sierra Costa, donde adquirió todos los conocimientos del territorio y cómo manejar distintos armamentos. Cuando la policía comunitaria a la que pertenecía se desintegró, Cázares vio la oportunidad de poder crecer como criminal poniendo al servicio del mejor postor sus conocimientos.
De acuerdo con investigaciones del área de inteligencia mexicana, el sello rojo pertenecía al grupo élite que el Mencho comandaba personalmente. Pero ¿quién es este siniestro personaje y qué tan peligrosa es la organización que comanda? El Cártel de Jalisco Nueva Generación es una agrupación criminal que fue el resultado de un conjunto de muertes, capturas y enfrentamientos entre cárteles más antiguos que lo precedieron. Su singularidad más característica es su brutal y despiadado uso de la violencia, además de la divulgación de videos morbosos, en los cuales hace gala de todo su salvajismo mostrando las muertes y torturas que comete. Su idea es sembrar el miedo y la desesperación entre todos los que tengan la mera idea de animarse a enfrentarlos. Hoy en día es una de las organizaciones criminales más importantes de México, y a pesar de la captura de algunos de sus principales jefes, el grupo parece continuar expandiéndose a fuerza de masacrar civiles, enemigos y autoridades que intenten detenerlos. El líder de esta organización narco es el violento carnicero humano El Mencho Oseguera Cervantes, un sádico criminal que ha hecho de la violencia una forma de vida, de conducción y de llevar adelante sus negocios ilegales. Sus tácticas siempre fueron claras. Al enemigo se lo asesina sin piedad. El CJNG es una organización que hace de los asesinatos en masa, tortura de enemigos y exhibición de cuerpos en la vía pública una forma de comunicar que ha llegado para quedarse. Se estima que el Cártel de Jalisco Nueva Generación es el responsable de la mayor cantidad de muertes de criminales, de civiles y de fuerzas de seguridad en toda la historia de la lucha de México contra el narcotráfico. Ya hemos mencionado el atentado del CJNG contra las autoridades, pero la violencia de este cártel también afecta a civiles. Entre otros hechos sangrientos, el Mencho fue el culpable de la muerte cruenta de una niña y un niño de 10 años que fueron dinamitados por el aire mientras eran filmados por los teléfonos de sus soldados. Este tipo de actos de crueldad y salvajismo harían que los enfrentamientos entre distintas facciones narco y con las milicias mexicanas lleguen a niveles de agresividad nunca antes vistos. Como si esto fuera poco, los miembros del CJNG están armados como una organización paramilitar digna de temer. Diversos informes de las autoridades indican fehacientemente que advierten la posesión de lanzacohetes RPG-7, lanzallamas industriales, rifles de asalto, vehículos blindados y más de 3 millones de cartuchos de municiones para abastecer este impresionante arsenal destinado a causar terror. Con estos armamentos, un conocimiento táctico y estratégico del terreno y de las Fuerzas Armadas, en combinación con una verdadera inhibición para utilizar la violencia como recurso de negociación, estamos frente a un cártel que ha cambiado para siempre el juego del crimen organizado en México. Desde el año 2019, el Mencho ha buscado por tierra y aire apoderarse de los municipios de Chinicuila, Coahuayana, Coalcomán, Aquila y Tepalcatepec, lo que lo convierte en una amenaza nacional. El CJNG también ha perpetrado ataques en Aguililla, Buenavista, Los Reyes, Peribán, Jacona, Cotija, Tocumbo y Tinguindín, solamente por contar los municipios más importantes donde esta agrupación llevó adelante los más sanguinarios atentados. Esto suponía una paz al menos transitoria para los poblados de la Tierra Caliente, Costa, Sierra Costa y Occidente de Michoacán. Sin embargo, la semana posterior a los atentados del 7 de junio, estas pequeñas localidades han sido testigos del retorno de los grupos armados de sicarios que han regresado a patrullar las calles, a veces a pie, otras veces con sus temibles vehículos acorazados. En estos territorios tan codiciados, aumentó también la vigilancia de civiles armados y de fuerzas militares locales y federales que buscan poner un alto al avance del CJNG y otros grupos narco. A pesar de los esfuerzos justicieros de la población y las autoridades, fue inevitable que se reactivaran los ataques criminales. Esta vuelta de la violencia cobró vida a través de nuevas amenazas de El Mencho, contra quienes en su momento lideraron los grupos de autodefensas que se animaron a desafiarlo. Soy Mencho, les quiero aclarar que mi guerra es en contra del abuelo y con la gente que levante un arma en contra de mi gente. Le pido a toda la gente inocente que no salgan de sus casas. En una muestra obscena de poder, los grupos de entre 20 y 25 camionetas con sujetos armados encapuchados recorren las comunidades de Michoacán amedrentando a la población, así como a los limítrofes estados de Jalisco y Colima.
Las caravanas son encabezadas por camionetas blindadas artesanalmente por los narcos llamadas monstruos, que son una de las unidades más temidas por la ciudadanía mexicana. Las siglas FEMCJNG coronan el escudo de una calavera con boina que está pegado en la puerta del conductor. Se trata de una Ford Raptor blindada con placas de acero en las ventanas y al frente, desde donde sobresale el cañón metálico de un fusil Barrett calibre 50. Como si se tratara de un desfile infernal, los vehículos van con la lentitud suficiente para ser apreciados y temidos en calles poco amplias al interior de alguna colonia. Al tiempo que la circulación es filmada por miembros del CJNG, pareciera que el único propósito del video es compartir la ruta de la caravana. El conductor del jeep gris que sigue saluda a quien graba y después cargará el material en TikTok para que todo el mundo se entere que allí manda el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Pese a la alerta de pobladores y autoridades, el CJNG reactivó el envío de sicarios y armamento vía aérea a Aguililla, su principal y único centro de operación en el estado. Los habitantes revelan que muchos de los sujetos armados son extranjeros que por su acento, idioma y rasgos físicos son guatemaltecos, salvadoreños y haitianos. Denunciaron que en este poblado, la tierra natal de El Mencho, montaron campamentos y centros de adiestramiento en armamento y explosivos, por lo que tienen temor a una guerra más cruenta. Los pobladores quedaron en medio de una disputa sin control y amenazados a cada segundo por el grupo criminal que lidera Nemesio Oseguera. El video que acabamos de ver fue publicado en redes sociales luego de la violenta confrontación entre la Tropa del Infierno y el Cártel del Golfo, uno de los rivales con el cual compiten por el liderazgo de la zona. Es que para el pesar de sus habitantes, Tamaulipas es el paso fronterizo ideal, desde donde ingresan cada año toneladas de droga al país vecino del norte. Su ubicación la convierte en un lugar estratégico y motivo de disputa entre las diferentes organizaciones criminales de la zona, como lo es el caso de los Zetas, de la cual se desprendió el Cártel del Noreste, siendo esta una facción disidente en 2015, cuando capturaron a Omar Treviño Morales, alias Z42, el entonces líder absoluto del grupo delictivo más poderoso de México. Desde ese momento, la Tropa del Infierno se encuentra dirigida por el Huerco, un sanguinario sicario del que no se sabía mucho. Se rumoreaba que le cuidaba la espalda a Juan Gerardo Treviño, la mente criminal detrás del Cártel del Norte, y que estaría casado con una sobrina del Z42. Como enuncia el dicho, todo queda en familia. En este caso, en toda una familia de criminales. Pero el liderazgo al sicario no le duraría mucho tiempo. En Nuevo Laredo, Tamaulipas, elementos del ejército capturaron a Fernando de Jesús Rodríguez Adame, conocido como el Huerco, presunto líder de la Tropa del Infierno, brazo armado del Cártel del Noreste y sobrino de Miguel Ángel Treviño, el Z40. En el operativo para detener a este sujeto, 8 sicarios fueron abatidos y se aseguró un vehículo con blindaje artesanal, 10 armas largas, un fusil Barrett calibre 50, cargadores y cartuchos. Su arresto desató múltiples balaceras y bloqueos carreteros. La detención de El Huerco ocurrió el 9 de agosto de 2021, cuando agentes de la Policía Federal ejecutaron 2 órdenes de registro en domicilios de Nuevo Laredo, Tamaulipas. En el lugar encontraron 434 gramos de clorhidrato de metanfetamina, 26 gramos de cocaína, 996 tabletas de fentanilo, un arma larga tipo fusil con su cargador abastecido con 29 cartuchos, 3 radios de comunicación y $1,200. De acuerdo con el reporte de la Fiscalía, esas pruebas junto a los datos que ya poseían del cabecilla de la Tropa del Infierno eran más que suficiente para ponerlo tras las rejas. Este fue un duro golpe para la red criminal, y como has de suponer, sus fieles sicarios tomaron armas en el asunto. Orquestados por Alberto Rodríguez, el Mayito, hermano del Huerco, iniciaron una feroz balacera para impedir su detención, lo que terminó convirtiendo la ciudad en un campo de batalla con bloqueos, persecuciones y la muerte de 8 sicarios del grupo de la Tropa del Infierno.
Se estima que tendrían alrededor de unos 20 años, como la mayoría de sus miembros. A pesar de que nada pudo impedir el encarcelamiento de Fernando Rodríguez en una prisión de máxima seguridad, lejos estuvo eso de traer la paz en Tamaulipas. Luego de semejante golpe, los convoy de la Tropa del Infierno se hicieron sentir aún más, haciendo temblar la calle a su paso, marcando su territorio y aterrorizando a los vecinos. Armados a plena luz del día con fusiles de una potencia tal como el Barrett calibre .50, que llevan montados sobre la cabina de pasajeros sin ningún tipo de pudor. Su paso tranquilo es casi una burla a la vigilancia del ejército, al que no dudarían en enfrentar con toda la potencia de su armamento. Los elementos del ejército mexicano repelen así el ataque de los delincuentes. El escenario son calles del Nuevo Laredo, Tamaulipas. Son imágenes que se difundieron el 25 de diciembre de 2022 en redes sociales. Y da cuenta de un enfrentamiento de los miles que los soldados han tenido en los últimos años. En el escalofriante video que acabas de ver, el auto rojo de un civil hace una maniobra desesperada para no quedar en medio de la balacera entre la Tropa del Infierno y el ejército mexicano. Es lógico suponer que ante una mayor ofensiva de este grupo criminal, el ejército se vea obligado a redoblar sus esfuerzos por mantener la calma en una zona de conflicto como es Nuevo Laredo. Debido a esto, aumentaron fuertemente su presencia en cada esquina de la ciudad, realizando a la vez diferentes operativos de vigilancia con el fin de ponerle un freno a los furiosos sicarios del Cártel del Noreste. En medio de esta lucha, el ejército se encuentra con constantes desafíos que ponen su vida en manos del destino. Año 2020. Madrugada de un viernes por la noche. El ejército llevaba adelante un nuevo operativo de vigilancia en una avenida de la colonia El Fresno, cerca de la frontera con Estados Unidos. Todo parecía transcurrir con normalidad. El recorrido era tranquilo. Los autos civiles transitaban sin inconvenientes. No había forma de que los miembros del ejército pudieran anticipar el infierno que se aproximaba. Repentinamente, una lluvia de balas comenzó a caer sobre el vehículo militar. Los soldados, aún aturdidos, tardaron un momento en comprender lo que sucedía. En medio de la avenida por la que circulaban docenas de civiles, una camioneta abrió fuego contra ellos. La situación era límite. No solo estaban en peligro sus propias vidas, sino la de todos los que transitaban cerca. El ejército debía tomar acción inmediata. Comenzaron un violento contraataque para repeler la agresión. Todo esto sucedía con los vehículos en movimiento y avanzando por la calle a toda velocidad. Las camionetas pick-up que comenzaron la balacera estaban identificadas con las siglas CDN, el temido Cártel del Noreste. Llevaban entre sus armas de fuego varios fusiles Barrett, con capacidad para atravesar blindajes, además de un completo desprecio hacia los agentes del orden. Si bien la feroz persecución duró apenas unos minutos, es de suponer que para los soldados involucrados fue una odisea eterna, sabiendo que entre bala y bala se jugaban la vida. Pero podemos dejar de hacer suposiciones ahora, porque para saciar nuestra curiosidad, cada momento de este intrépido enfrentamiento quedó registrado por la cámara del ejército. Vamos a verlo. Los de nosotros están allá. No, güey, ya no agarró la troca, ya no aquí. Las imágenes hablan por sí solas. Los soldados prácticamente cazan a los narcotraficantes. En la voz que podemos escuchar se nota la urgencia y desesperación. El ejército sabe muy bien que, a pesar de su sólida preparación militar, están enfrentándose a muerte con los sicarios más peligrosos de México, que no pensarían dos veces antes de disparar. El operativo, que tuvo como escenario una de las avenidas más transitadas de la colonia El Fresno, terminó con un saldo de 12 sicarios muertos.
Gracias a la destreza de los soldados, no tuvieron que lamentarse víctimas civiles. Los sanguinarios miembros de la Tropa del Infierno, que lograron ser abatidos, portaban uniformes y equipo táctico, como los que usaban las instituciones de seguridad en México. Unas escalofriantes fotos de los sicarios, que yacían sin vida en el suelo, se difundieron rápidamente en redes sociales. Francisco García Cabeza de Vaca, el ex gobernador de Tamaulipas, se refirió públicamente al operativo realizado y solicitó a la Fiscalía su colaboración en la lucha incesante contra los poderosos cárteles. Las órdenes de aprehensión son fundamentales para hacer tiros de precisión y evitar enfrentamientos que pongan en riesgo a la ciudadanía. Sin embargo, esta no fue la única vez y lamentablemente no será la última en que la Tropa del Infierno se roba la primera plana. En el 2019, otro controversial caso sacudió a Tamaulipas. Los elementos que lo componen suelen ser los habituales de escuchar en este tipo de noticias. Un nuevo enfrentamiento entre el cártel y las fuerzas de seguridad. Una increíble balacera que se podía sentir desde cada casa de los alrededores. La violencia enfrentándose con más violencia. El resultado fue inevitable. 11 sicarios muertos. Lo que nos saca completamente de eje es que entre los criminales abatidos se encontraba el cuerpo de un joven de 16 años, conocido como Juanito Pistola, el sicario. Su muerte no solo encrudece por su edad, sino por la violencia que refleja. Su cuerpo se encontraba en el asiento trasero de una de las camionetas, sosteniendo entre sus manos un arma larga. El sicario, que había ingresado al mundo criminal con tan solo 13 años, murió debido a las ráfagas de disparos durante el enfrentamiento. Es difícil imaginar cómo un niño de esa edad llega a un entorno semejante, pero es más habitual de lo que creemos. En propias palabras del director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Juan Martín Pérez García, explica que los grupos criminales reclutan a niños y jóvenes porque los consideran desechables. No pretenden que se conviertan en líderes criminales. Los usan para contener el avance, para ponerlos al frente a que los maten. Sin embargo, los hacen sentir importantes y con poder, elementos suficientes para que se unan con orgullo a sus filas. Sumado a esto, los niños y adolescentes reclutados tienen la característica de estar en situación de desprotección, lo que los hace más vulnerables. Dejando de lado las circunstancias que llevaron al niño sicario hasta allí, su muerte sin duda abre la puerta a la reflexión sobre cómo la violencia de los cárteles arrasa con miles de vidas inocentes. Hasta aquí el video. Si te gustó este contenido, te invitamos a que te suscribas para estar al tanto de todas nuestras novedades.